ahí es donde se abre la posibilidad de acuerdo. Pero si las partes no quieren llegar a un acuerdo o, por el contrario, estamos en presencia, digamos, de un asunto donde no se puede llegar a un acuerdo porque se trata de un tema, un hecho que es de mucha gravedad, pues entonces se va a conocer en un debate, en un juicio, y ese es el camino, pues, que de manera ordinaria se lleva o se transmite o se conoce en un proceso judicial penal juvenil. Y bien, de previo sí, es importante analizar lo que hemos venido conversando también en otras oportunidades o en las oportunidades anteriores, y en las que hemos visto pues la dinámica del encarcelamiento o de la situación donde al joven se le pone tras las rejas como un, digámoslo así, como un mal negocio desde un punto de vista de posibilidad de que el joven pueda realmente resocializarse y reintegrarse, que es un concepto que ahorita vamos a ver un poco más. La cárcel más bien genera un círculo de reincidencia y brevemente quería que pues tomásemos en consideración esto porque hay un uso excesivo del encarcelamiento, sobre todo en las materias de adultos, en donde a la persona, al joven, al adulto, pues simple y sencillamente, pues ante una investigación que debe tener una serie de requisitos procesales, se le ponen con una medida cautelar o ya más adelante a través de un juicio con una sentencia, se le pone tras las rejas con una pena o una sanción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese uso excesivo del encarcelamiento hace que los jóvenes, las personas entren a este ciclo de reincidencia en el cual, pues lastimosamente, caen en condiciones de hacinamientos en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, donde esto les va a impedir que haya un tratamiento especializado y con más adecuado, más apto para su posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Inclusive se llega a centros penales donde se ha podido determinar lo que hemos visto como una especie de autogobierno de los privados de libertad dentro del centro penal, donde inclusive hay intercambio de pues, bueno, donde las personas tienen líderes, tienen jerarquías, donde se mercadea, digamos, con algunas actividades, como por ejemplo, para ganarse la posibilidad de estar en un determinado lugar, obtener una cama o inclusive un espacio dentro del centro penal para ser respetado en ese espacio, pues tiene que lavar ropa o hacer algo para otra persona. Y entonces empiezan a ejercer sus propios reglamentos y leyes internas, lo cual pues obviamente pues no es beneficioso y lastimosamente, digamos, es un secreto a voces a veces, donde la parte administrativa pues se ve un poco limitada dentro del centro penal y me refiero a los oficiales de policía, pues se pueden ver un poco limitados para poder frenar este tipo de situaciones. Y es una realidad con la que se convive al interno dentro del centro penal, pues se presentan este tipo de situaciones. Y evidentemente, pues no puedo hacer señalamientos y decir que son la mayoría, pero habrán miembros de las autoridades que de alguna u otra manera, pues, no hacen su trabajo como es debido, y esto pues dificulta aún más de que ese proceso de reinserción sea verdaderamente factible y más bien se va orientando a un círculo de reincidencia donde la persona después de que egresó de ahí, pues no opta o no tiene realmente condiciones favorables posteriormente a su ingreso, que le enseñen actividades que le hayan generado beneficios o réditos personales para poder enfrentarse nuevamente a la calle, digamos, a su libertad propiamente dicha, que es una situación inherente a cada ser humano. Más bien se enfrentan a un estigma social donde se le ve como la persona que salió de la cárcel, que estuvo presa o privada de su libertad por determinada situación y en donde pues
se ve inclusive afectado para poder conseguir un trabajo y para poder conseguir oportunidades de estudio. Y lastimosamente, en muchos de estos casos, pues estas dificultades conllevan a que se vuelvan a meter en algún tipo de problemática o algún tipo de situación que a la postre, pues, nos haga caer en la reincidencia propiamente dicha y luego el encarcelamiento. Y pues tenemos a muchas personas, muchos jóvenes, inclusive que están inmersos dentro de este tipo de círculo y donde lamentablemente, pues, no es nada beneficioso para ellos como seres humanos. Claramente, eso hace que desde hace un tiempo por acá, pues las autoridades y por supuesto las personas que se han preocupado por la temática de la resocialización y la reinserción como tal, pues hayan procurado que el proceso tenga verdaderos cimientos para poder mejorar en estos aspectos. El artículo 44 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece claramente que el proceso penal juvenil pues está encaminado o tiene como objetivo establecer no solo la existencia del hecho, sino determinar su autor y partícipe y aplicar una sanción según corresponda. Pero de la misma forma busca la reinserción del menor de edad a su familia y a la sociedad. Habla de que para ello se van a tomar en cuenta los principios rectores que están también en el artículo 7 y que no son otros que el interés superior de la persona menor de edad, el respeto a sus derechos y la formación integral y la reinserción a su familia y la sociedad. De manera concatenada, tenemos que tomar en consideración también lo que determina el Código Procesal Penal, que recordamos que es de aplicación supletoria, es decir, que se utiliza para los efectos de ausencia de determinada situación, pero que para bien lo queremos mencionar en este caso, y que habla de una posibilidad de que las partes puedan resolver un conflicto a través de soluciones alternas, procurando restaurar la armonía entre quienes están siendo parte de un determinado conflicto que es llevado a los tribunales. Estas soluciones alternativas, vale indicar, tienen como pues factor importante, digamos, esa misión, digamos, poder restaurar la armonía entre las partes. Y hay dos mecanismos esencialmente en materia penal juvenil. En adultos se habla de la reparación integral del daño como una solución también. En menores no la tenemos como tal, la vemos más bien como una posibilidad dentro de las sanciones. Pero lo que nos debe interesar son dos aspectos en este momento, la conciliación y la suspensión del proceso de prueba, que son los dos mecanismos con los cuales, los dos institutos a través de los cuales se puede llegar a un acuerdo en materia penal juvenil. Recordemos que como tal es un acto que se está dando en la sede jurisdiccional, que no es una cuestión extrajudicial, sino que está dándose en el seno del Poder Judicial, dentro del proceso judicial, delante de un juez, con las partes, todas integrantes y asumiendo compromisos que van a ser, o se van a hacer respetar y que se van a procurar, digamos, entre las partes. Son obviamente voluntarias y como tales, pues no significa una camisa de fuerza, sino que deben ser respetados por las partes, como lo vengo diciendo. En cualquier etapa del proceso se puede llegar a esta negociación, obviamente antes de que se haya dictado una sentencia. Esa es una ventaja que hay respecto al proceso de adultos, porque en el proceso de adultos se puede llegar a una negociación antes de que se dicte la apertura de juicio, y en materia de menores se puede hacer una negociación, un acuerdo a través de la conciliación antes de que se dicte una sentencia. Tiene una característica que la hace atractiva, digamos, que es una situación que se puede dar en una negociación entre partes. A diferencia de la suspensión, que además de hacerse entre partes, se puede hacer también cuando hay un interés o cuando no hay un ofendido propiamente directo al frente, sino más bien que es el Estado o es un aspecto de la administración como la seguridad común, la administración de la justicia y otros bienes, pero que ya lo vamos a tocar en la suspensión ahorita. Y lo que me interesa de la conciliación sobre todo es que ustedes entiendan ahorita que
es una opción que se tiene entre partes y hasta un año de posibilidad de plazo para que las partes puedan llegar y puedan hacer un convenio o un acuerdo entre ellos. Muy bien. Y el otro mecanismo de solución alternativa es la suspensión del proceso de prueba, que tiene una duración de hasta 3 años. O sea, no puede exceder 3 años la suspensión. Se puede hacer, obviamente, cuando les digo hasta 3 años, eso quiere decir que se puede hacer por mucho menos tiempo. Puede ser una negociación que encuentre su realización en un periodo corto de 1 mes, 2 meses o 3 meses. Y esto se puede plantear ante el juez y sí, pues tiene la característica que se tiene que hacer antes de que inicie el debate. Se da en todos los casos que procede a la ejecución condicional y la ejecución condicional es un tema aparte que se define o que sirve como reglas para poder conceder a un joven, ahora en este caso, en materia penal juvenil, la posibilidad de no tener que ir por una modalidad de internamiento. Pero para los efectos de la negociación vamos a repasar cuáles son esos factores y qué son los esfuerzos del joven o de la persona menor de edad para reparar el daño causado, la falta de gravedad de los hechos cometidos, que es un tema que lo hablamos hace unos minutos inicialmente, digamos, que es un factor esencial para poder valorar la posibilidad de una negociación. No podemos hablar de un acuerdo en un tema de homicidio. De entrada, digamos, no podríamos hablar de una negociación donde ha habido una situación de extrema gravedad y en donde pues las características particulares de las circunstancias de ese hecho pues no apuntan a que sea algo posible, digamos, una negociación. Como tercer punto, la conveniencia para el desarrollo educativo y laboral de la persona menor de edad. Un cuarto punto es la situación familiar y social en la que se desenvuelve, porque es muy importante el empuje o el apoyo que se pueda dar para que se pueda cumplir una propuesta de una negociación pues se lleve a buen puerto, obviamente. El, como punto el hecho de que el menor de edad haya podido construir independientemente un proyecto de vida alternativo. Esto quiere decir cuando presentamos un plan o se presenta una negociación, pues que no se esté generando para salir del paso, sino que se vea, como se ha indicado, que ya de manera independiente él ya está haciendo, dando pasos positivos, la persona o el joven menor de edad, para poder encauzar adecuadamente al joven. Y mucho de eso pues tiene también que ver con la labor que puedan hacer las autoridades y las personas que son parte del proceso. Una cuestión bastante formativa, digamos, desde el punto de vista del joven y en nuestros abordajes iniciales es tratar de aclararle al joven que mucho de lo que vaya a suceder dentro del caso va también de depender de su comportamiento dentro del proceso judicial. Habrán jóvenes que atiendan esta recomendación desde un inicio que se le da por parte de los defensores y que empiezan a buscar opciones de estudio, opciones de trabajo y que vengan a demostrar o acreditar que ellos pues, se hacen merecedores en el futuro de una apertura de negociación como el que se está hablando en este momento acá. Bien, la suspensión del proceso de prueba es la ley que permite que el juez decrete cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión establecidas en la ley. Y las medidas o las órdenes de orientación y supervisión son una forma de sanción que establece la ley, pero para los efectos lo que se toma es estas medidas como parte de un plan reparador, como parte de la negociación. Es muy importante tomarlas en cuenta porque esto es lo que nos va a dar margen o pie para hacer una negociación más adecuada o más favorecedora para los jóvenes. Veamos, las medidas de orientación y supervisión son esencialmente las siguientes. La primera es instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. En ocasiones tenemos casos en donde eh, el ofendido o la parte ofendida es una persona menor de edad que de una u otra manera, pues, dentro de las circunstancias especiales que tiene, pues
se ha generado alguna situación de riesgo, preocupación para las partes y puede ser algo que eventualmente pues, pueda ser de utilidad para la persona ofendida, de pronto una reubicación, digamos, del encausado. Pero sobre todo verse como una cuestión que favorezca también al imputado, porque por ejemplo podemos tener una investigación de psicotrópicos, de drogas, donde un joven definitivamente si se mantiene en el lugar donde viene haciendo, donde hasta se hizo de pronto un allanamiento, la investigación de drogas propiamente dicha y demás, si se mantiene en ese lugar lo que va a suceder es que va a volver a verse en una situación similar y obviamente pues no va a ser conveniente para su desarrollo. El abandonar el trato con determinadas personas, pues los grupos de pares vienen a hacer realmente o a invitar realmente a una comisión de nuevos delitos. Hay jóvenes que se hacen rodear de otros jóvenes que lo que hacen es meterlo en problemas desde un punto de vista delictivo. Igualmente, pues si está con una intencionalidad de dejar de consumir drogas. De pronto estos chicos, este singular grupo de amigos, por así decirlo, que no son realmente amigos, lo que vienen es a envolverlos o traerlos de nuevo a un entorno que es obviamente nocivo para su desarrollo. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. Esto, pues, evidentemente, pues tiene una línea muy parecida a la anterior. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñar alguna profesión o oficio. Obviamente es deseable que los jóvenes se llenen de armas positivas como es la educación, como es la posibilidad de obtener conocimientos. Cuando ustedes piensen en educación, piensen también en posibilidades como las que ofrece el INA, que ya van más encaminadas a la posibilidad de conseguir un trabajo o una ocupación. Piensen en cualquier tipo de estudio en general que venga a traer beneficios, porque la educación en sí genera beneficios para los jóvenes y obviamente pues encaminarlos en estas rutas o en estos, o sostenerlos, porque también recordemos que del proyecto independiente, digamos, sostener a los chicos que se mantengan estudiando como parte de un proyecto que aunque a primera luz no se vea como beneficioso para una parte ofendida, dentro de un caso sí lo va a hacer para el joven y que concatenadamente a otros puntos de un acuerdo y otros compromisos venga a traer o venga a sostenerlo a él dentro de una condición favorable o un caudal favorable para sus intereses y para que en el futuro pues pueda eh, tener más adaptabilidad a la sociedad, que es lo que se pretende para él. También lo es adquirir un trabajo o mantenerse trabajando también, que es parte de lo que se puede negociar en un acuerdo. Cuando tenemos un chico que ya nos llega a una audiencia con que ya tiene un trabajo y tiene condiciones favorables, pues es una manera de motivarlo también dentro de un acuerdo a que se mantenga dentro de esas líneas. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. Claramente, pues hay muchos asuntos donde el consumo de drogas puede haber sido el detonante para que se dé la comisión de un hecho. Pienses inclusive los robos, los hurtos y delitos contra la propiedad que ya inclusive son parte, digamos, de un ciclo en los cuales están los jóvenes que para poder consumir droga tienen que o procuran consumir algún bien o algún objeto robado, luego lo venden y luego con el producto de la venta consumen nuevamente droga y están envueltos en una circunstancia similar. Por ello es importante darles un empuje adicional para que puedan ir saliendo de este tipo de condiciones o círculos viciosos que no solo generan una afectación para un ofendido, sino a la postre para otro y para otro. Y además, pues, teniendo o entendiendo que esto puede ser la razón de un problema o de una situación que detona un delito, pues claramente se le va a ayudar mucho a un joven
encauzándolo y apoyándolo para que trate de dejar y abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas. Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud público o privado para que sea desintoxicado, eliminar su adicción a las drogas que antes se mencionaron. Y eso es pues una medida que es total y absolutamente viable y que se estila en muchos casos porque volvemos a lo antes mencionado, se trata de jóvenes que muchas veces están dentro de una situación lamentablemente ya cíclica, digamos, donde hay que instrumentalizar, digamos, una medida como esta, donde se permita una terapia más con mayor fortaleza y fuerza. Y obviamente, este tipo de medidas, la posibilidad de una conciliación o una suspensión del proceso de prueba, debe intentarse o debe adecuarse a la realidad en la medida de las posibilidades. Y para ello, pues van a haber muchos intervinientes que deben estar conectados con una línea de trabajo clara al respecto. Y estos intervinientes, pues somos los normales, digamos, o son las personas normales que estamos dentro de un proceso judicial. Y cuando digo el normal, es el defensor público, el fiscal, el juez. Pero también van a haber otros grupos de personas llamados a colaborar, que también unos pueden estar dentro de la administración de la justicia y otros están fuera de la administración de la justicia, pero son parte de una sociedad que empuja o que colabora para que se puedan llevar a buen puerto las negociaciones. Y entonces tendremos trabajadores sociales dentro del Poder Judicial y psicólogos que de pronto puedan coayudar en la determinación de las soluciones alternativas. Y también tendremos redes de apoyo que nos van a favorecer, porque al fin y al cabo nada puede hacer o nada se puede solucionar dentro de un proceso judicial si no se tienen las opciones o los instrumentos. Los primeros que mencioné, fiscal, abogado, defensor y pues somos abogados y como tales no podemos desarrollar proyectos terapéuticos. Por eso se acude a otras instancias como lo es los hospitales, como lo es el IAFA y como lo es un sinnúmero de instituciones que vienen a dar su granito de arena para poder lograr que las expectativas de una negociación sean las correctas y que se pueda lograr el mayor éxito para el desarrollo de la reinserción y resocialización de un joven dentro de un proceso penal juvenil. Acá vale mencionar que muchos de esos jóvenes vienen a representar su esfuerzo a través de servicios comunales y en esos servicios comunales encontramos instituciones que nos vienen a dar una mano. También encontramos funcionarios que vienen a generar mucha química con el tema que les vengo a mencionar y que se atreven inclusive no solo a ofrecer y a vigilar y a colaborar con lo que es la atención de un joven para que desarrollen un servicio comunal, sino que también se atreven a aconsejarlos, a hablar con ellos, a orientarlos. Y en muchas ocasiones el éxito de estos jóvenes es tal y la empatía de los funcionarios para con ellos estar que hasta les ofrecen trabajo y les construyen dentro de su realidad la posibilidad de insertarse de alguna manera en algún plan académico, de estudio que les pueda ser de utilidad. Adecuar la realidad permite un mayor éxito para eh, para estos jóvenes, entendiendo y comprendiendo que estos resultados pues pasan también por ir conociéndonos un poco los chicos, ¿verdad? Muchos de ellos tienen condiciones que son de alguna manera reiterativas, que es su poca empatía para con el respeto a los bienes de las otras personas, tienen situaciones de baja autoestima, se muestran como reacios o fuertes o quieren representar dureza emocional ante los profesionales y las personas que trabajamos con ellos.
se muestran escasos en el desarrollo de valores, tanto éticos como morales, rechazan en muchas ocasiones a la autoridad, se muestran poco tolerantes ante la frustración, muestran dificultad para el control de sus impulsos, de su ira, muestran una incapacidad de diferir a las gratificaciones, digamos, al agradecimiento, muestran dificultades para anticipar consecuencias, pensamientos o percepciones distorsionadas de los valores y de las circunstancias de los demás. Y hay un sinfín de circunstancias que deben irnos permitiendo a que cuando vamos a analizar un caso, pues bueno, veamos cuál es la solución correcta. A modo de ejemplo, pues podemos entender, digamos, que los delitos, la variedad de delitos que existen dentro del sistema, tanto dentro del Código Penal como en las leyes especiales, pues hay delitos que están relacionados, como antes lo mencionábamos, dentro del consumo de drogas. Entonces, ante el consumo de drogas hay que frenar ese consumo de drogas y la forma de frenar ese consumo de drogas es a través de los tratamientos que determinen las instancias que son profesionales en el tema. Los doctores usualmente van a determinar si un joven está para que sea eventualmente ingreso o internado dentro de un lugar para el control de adicción o si puede recibir eventualmente ese tratamiento de manera ambulatoria, es decir, estar yendo, mantenerse en su domicilio y estar yendo a los lugares. Y pues encontramos opciones dentro del sistema, opciones varias, y yo quise mencionarles pues tres. De manera desordenada les puedo hablar de Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes es una parte que se encuentra dentro del Hospital Nacional Psiquiátrico, pero que lo que busca es que a las personas menores de edad se les dé un tratamiento prácticamente pues, fuerte, con mucha fortaleza, donde se les ayuda con medicamentos, se les ayuda a ir dejando a los jóvenes que están en una condición de adicción fuerte, se les colabora por un tiempo corto, un espacio corto de tiempo, digamos, y se les brinda una atención para que puedan desintoxicarse. Esa es la noción básica, digamos, de este centro, que es la desintoxicación de jóvenes que llegan con condiciones muy fuertes de consumo. En algunas ocasiones hay chicos que tienen ideaciones suicidas y entonces, pues la idea de Nuevos Horizontes es poder contrarrestar de manera fuerte, digamos, este consumo de sustancias psicotrópicas y controlarlos para poder remitirlos a otro centro. Esos otros centros, también se quiso mencionar a Casa Jaguar, que es un excelente centro del IAFA. Y este centro tiene una estancia, una duración aproximada de 3 meses, de 90 días. Ellos pueden regular y establecer más o menos tiempo, digamos, según las circunstancias particulares de los jóvenes, pero inicialmente esos son los proyectos, según entiendo, y permiten a los chicos que permanezcan en este lugar teniendo opciones de estudio, opciones de tratamientos médicos, terapias con trabajadores sociales y psicólogos, entre otras. Casa de Encuentro no pertenece a IAFA, pero tiene el aval del IAFA. Casa de Encuentro ya es una ONG. Es un lugar que se encuentra en San Vito de Cotobruz y pues tiene la particularidad que se ha mostrado como uno de los centros con mayor éxito dentro del país. A los jóvenes les gusta mucho, tienen espacios recreativos para jugar, les enseñan a cocinar, se les facilita educación. Cuando digo jugar me refiero a deportes, básquetbol, fútbol, etc. Y se abre una gama amplia, digamos, de variables para que ellos puedan no solo encontrar una terapia, sino también irse reinsertando a la sociedad, obteniendo opciones de conocimientos para trabajar. Este es un lugar pues, bastante exitoso dentro del país.
Hay otros lugares igualmente favorables, otras ONG muy positivas, como Génesis, entre otros. Son centros que cumplen una labor digna de admiración y que ayudan a la juventud a ir paliando este tipo de problemáticas. Bien, también a los jóvenes se les, en algunos casos, se comprometen a realizar servicios comunales para brindar de manera, reparar de manera simbólica algún daño que pudo haber sido causado con motivo del hecho delictivo al cual se están enfrentando y que de manera provisional pues se les investiga y ellos pues deciden tratar de llegar a una negociación reparando simbólicamente, ayudando en lugares o ayudando a la sociedad propiamente a través de su trabajo en un determinado lugar. Como bueno, con las actividades que ellos dentro de sus posibilidades físicas y de inteligencia puedan elaborar. O sea, habrán chicos que de pronto pueden ayudar con la limpieza en un lugar, pintar, eventualmente acomodar libros. Habrán otros que tengan habilidades con las computadoras y puedan ayudar a hacer algún tipo de plantilla, etcétera. Según sus posibilidades, pues en eso va a tratar de conducírseles para que ellos puedan brindar un servicio comunitario que pues da una imagen favorable para ellos y que obviamente también viene a tratar de resarcir. En algunas ocasiones se hacen donaciones, en algunas ocasiones los jóvenes pueden asumir algún compromiso económico con una parte ofendida, por ejemplo, si se le causó algún daño, pero siempre se opta o se tiene primordialmente la posibilidad de los servicios comunales porque normalmente los chicos no están en condiciones de poder realizar un pago económico. O están dedicados al estudio o de pronto están tratando de reinsertarse en el estudio. Pero el trabajo, pues sí se vuelve una opción en algunos casos. Sí, algunos chicos ya están trabajando y sí tienen opciones para poder encarar algún tipo de propuesta económica. Pero lo que no se quiere, digamos, de ninguna manera es que los padres vayan a asumir un compromiso que le corresponde obviamente a los jóvenes encarar. Y por supuesto, la idea de un proyecto de esta índole o un proyecto en una negociación no es que terceros asuman resarzan una afectación posible o probable que se le está imputando, se le está investigando al chico, sino que sean ellos mismos los que asuman el control y que el aprendizaje derive, digamos, de ese esfuerzo que realicen ellos, como las personas involucradas dentro de una investigación. Bien, habrá quienes ocupen una terapia porque tienen, como lo determinados antes o como se señaló antes, algún problema con el control de impulsos, son muy agresivos, inclusive que sean chicos que son tranquilos pero que en determinado momento explotan y en realidad pues hay algún tipo de situación psicológica ahí que abordar. Para eso tenemos el apoyo dentro de las comunidades de ISAN, en el hospital, en los hospitales del estado. Ellos dan terapia para control de impulsos también. En algunos lugares hay opciones para también la temática del control de consumo. Hay la posibilidad dentro de estos lugares de adecuación. Habrán casos también, por ejemplo, en los delitos sexuales donde se requiere, o sea, no tiene mucho sentido hablar cuando ha habido una ofensa a un bien jurídico relacionado con la sexualidad de un ser humano. No tiene mucho sentido de que empecemos a hablar de un servicio comunal porque eso no tiene ningún tipo de correlación con lo que se le está investigando al joven. Y entonces se requiere más bien que su negociación se oriente a compromisos de no perturbar, no mantenerse en actividades positivas para él, pero sobre todo se va a tener más bien aquí como un eje principal el que reciba una terapia de sexualidad, terapias que son brindadas dentro de los diferentes hospitales del estado. Iberia, a modo de ejemplo, no es la excepción. Aquí el doctor Vidaure se encarga de rendir o brindar atención a los jóvenes. Primero se hacen ciclos de terapias de manera individual y luego de manera colectiva en grupos para los jóvenes,
donde viene a existir un elemento primordial, como una buena terapia, donde el joven de alguna manera reconozca su eventual poco control de impulsos y esto sirva o dé pie para que haya una mejora o un cambio positivo para sí dentro de lo que viene a significar la orientación principal de reinserción o resocialización. La idea, en líneas generales, como lo hemos o se ha venido explicando, es que el proceso judicial sirva para que ellos, los jóvenes, tengan un beneficio para su continuidad dentro de esta sociedad. No es en sí, habrán casos particulares, como se ha venido hablando, se ha venido diciendo, digamos, donde no hay posibilidad de negociación porque hay mucha gravedad dentro del hecho, un contenido de gravedad que impide la posibilidad de una solución alternativa como la que estamos hablando. Pero hay otras donde no tiene necesidad o no existe la necesidad de meter a un joven dentro de un sistema carcelario, dentro de un sistema cerrado, que más bien lejos de traer consecuencias positivas van a tener consecuencias negativas, donde va a haber más bien una escuela negativa dentro de un centro que lo puede meter en un ciclo de reincidencia y donde a la postre va a afectar a una tercera o cuarta persona y pues sí, tendremos potencialmente un adulto, además, porque estamos hablando de un joven, potencialmente un adulto que va a eventualmente a tener afectaciones personales y va a causar afectaciones a nivel social. No trae ningún beneficio, digamos, pensar en que la cárcel pues, pueda generar, pueda ser una solución. Obviamente, vuelvo y repito, habrán casos donde sea la opción o sea lo único que se puede hacer, pero la idea es proyectar y tratar de generar un cambio positivo en cada uno de los chicos que se atienden y que obviamente pues existe una carga probatoria importante para que se pueda investigar, porque el norte, digamos, de un proceso pues va a ser que si hay probabilidad o eventualmente existe conciencia, digamos, de un hecho, de una responsabilidad, pues empezar a buscar soluciones más óptimas y más adecuadas para poder reinsertar a sus jóvenes. Hay un proyecto, uno es un proyecto, perdón, es un programa, es una realidad, hay una ley detrás de esto, es la justicia restaurativa, que no es una modalidad de negociación, sino más bien no es como la conciliación o la suspensión del proceso de prueba, sino más bien es una forma de poder alcanzar una solución al conflicto, una solución amistosa. Es decir, en estas reuniones, porque así se llaman, reuniones restaurativas, se puede llegar a una negociación a través de una conciliación, de una suspensión del proceso a prueba, pero lo que cambia es la dinámica de cómo se llega a esa negociación. La manera ordinaria en que llegamos a una negociación es poniéndonos de acuerdo y buscando la solución óptima, en donde el fiscal y el defensor pues tenemos un papel preponderante y un juez homologa. En la justicia restaurativa se trata de ceder a las partes que están involucradas dentro de un evento la batuta de la solución. Es decir, el ofendido y el encausado buscan una solución al conflicto. Eh, de previo hay un psicólogo y un trabajador social en ocasiones que buscan la manera, la forma de solucionar, de determinar si las partes están primeramente aptas para poder hacer una negociación a través de la justicia restaurativa. ¿Cómo? Bueno, primero pues determinando si hay un reconocimiento del daño y luego determinando si hay un interés para restaurar este daño. Y a partir de ello, a partir de este reconocimiento de parte del encausado y esa aceptación de parte del ofendido, pues empezar a hablar de qué fue lo que llevó a la persona a cometer este hecho, cómo se sintieron. Y luego escuchándolos en ese círculo de diálogo, escuchándose mutuamente, pues empezar a buscar, empezar esa resocialización, esa reinserción, esa reparación, en el caso de la víctima, escuchar al ofendido, bueno, es que yo, de pronto les pongo ejemplo, digamos, es que yo robé eso porque no teníamos que comer en la casa, etcétera. Entonces se empieza a comprender un poco la dinámica de por qué
pasan o suceden las cosas. A veces, pues, se encuentra mucha restauración acá y esto es muy positivo porque de hecho por eso tiene este nombre, justicia restaurativa. El nivel de reincidencia de los jóvenes que salen o que pueden llegar a un acuerdo cuando se ha hecho a través de una reunión restaurativa es prácticamente mínimo, inexistente. Afortunadamente, el plan es muy exitoso y pues se trata de implementar esta metodología de negociación o metodología de acuerdo. Se trata de implementar en la mayoría de los casos donde se tienen esos elementos que mencionaba antes, el reconocimiento del daño y ese interés de restaurar o de reparar ese daño en la pérdida causada. Bien, básicamente lo que yo quería exponerles era esto, quería que ustedes pues supieran que la justicia pues busca una solución adecuada, óptima a las condiciones particulares, que muchas veces en los hogares no hay apoyo para los jóvenes y más bien hay un conflicto, que en esos momentos es la sociedad la que es llamada a insertar a los jóvenes y traerlos de nuevo, recuperarlos, porque en el hogar desdichadamente no se tuvo la oportunidad de poder lograr este objetivo. Y a través de ese proceso de las negociaciones que se realizan acá, brindaron una imagen más positiva de los jóvenes. Cuando tenemos un joven en el asilo de ancianos, él no solo tiene la posibilidad de llegar y hacer un servicio comunal ahí, trabajando, evidenciando su trabajo de manera positiva ante la sociedad y ante terceros que lo ven ahí, haciendo cosas buenas, sino también tenemos la posibilidad de que ese ancianito también o esa ancianita le aconseje y converse con él e integrarlos y que sea una dinámica favorable para sí. Cuando mandamos a los jóvenes a las iglesias a desarrollar servicios comunales, también tenemos la venia, digamos, de que el pastor se sienta, conversa con ellos y los aconseja, igualmente el padre, porque también no solo la iglesia cristiana, sino también la iglesia católica han con mucho, de una manera muy positiva, están brindando una colaboración a la comunidad, a nuestra comunidad. Cuando tenemos una charla de un tráfico que tiene a un joven al frente, le explica los pros y los contras o de la importancia del manejo, de la seguridad, del respeto a los valores, a los derechos de tránsito de los demás. Se vuelve una academia cuando se realiza un servicio comunal en cuestiones tan sencillas como el acomodo, la organización en la biblioteca, digamos, de libros y demás, y empiezan a haber chispas de interés por el conocimiento y por el aprendizaje. Y al final tratamos, por supuesto, de integrar a esa familia. Se da abordajes. Cuando se va a un IAFA, por ejemplo, se procura en el IAFA o en el IAFA se pide que no solo vayan los chicos, sino que vayan con los familiares. Y al final se les integran terapias que son favorables también para la familia y positivas para el joven, obviamente, que empieza a tener también aceptación de su familia, un apoyo de su familia y también una orientación más adecuada para su familia para que ellos a su vez vayan comprendiendo más a su hijo y a quien es parte de su familia. El reconocimiento y el apoyo de quienes te rodean es enriquecedor. Eso lo decía Rosemary Rossetti, autora. Igualmente encontramos otras frases como Dougherty Parte, que dice que la mejor manera de mantener a los niños en casa es construir una atmósfera agradable en el hogar. Y también encontrábamos anónimos que dicen realidades como que los hijos adolescentes parecen los más difíciles de educar, pero si lo consigues, tus enseñanzas durarán para toda la vida. Eso es la finalización de por lo menos lo que queríamos decir y implantar el día de hoy. Y yo digo esa palabra porque también como frase última encontramos la de María Montessori que dice, siembran los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Porque es precisamente lo que tratamos, porque puede ser que al fin y al cabo, dentro de toda esta proyección que queremos realizar, parezca que no funcionó, pero en algún momento de la vida estos chicos van a recordar todo este esfuerzo que se está realizando y de este ambiente positivo que se les generó.
y de pronto ese algún día no sea necesariamente dentro de 20 años, sino que sea dentro de 6 meses o dentro de un año y pueda dar al traste con que sean más adaptables y estén reinsertos dentro de nuestra sociedad. Quedo abierto a cualquier duda si la tienen, con mucho gusto.